Bendiciones, amada Iglesia. Es para nosotros un motivo de gozo y felicidad una vez más estar con ustedes en sus hogares. Les vamos a invitar a que adoren al Señor porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. No solamente lo escuches, levanta tus manos, cántale. Son cantos que tú te sabes, Iglesia, y el Señor merece esa adoración venida de nuestros corazones. Dice Apocalipsis 5, 9 al 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A Él le vamos a adorar, a Él le vamos a exaltar. Gloria al Señor. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Cordero de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Gracias, Jesús. Un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al Gran Yo Soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, Santo, la creación te canta, Hosana al Gran Yo Soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Precioso, nosotros tu creación te adoramos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga mucho. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por esta oportunidad que tenemos hoy de estar frente a la palabra de Dios, el libro sagrado del cual se desprende nuestra fe, aquel que guía nuestras vidas, que puede aconsejarnos, que puede darnos la sabiduría para caminar en esta tierra. La semana pasada les compartí algo sobre la palabra de Dios. El tema fue la palabra de Dios y compartí algo que a mí me gustó mucho en lo personal, porque siempre la palabra es muy rica. Pero hoy quiero continuar con otra parte más que he estado meditando sobre la palabra de Dios. Entonces les voy a compartir esta otra parte, ¿ok? Quiero que ustedes la reciban en su corazón y que procuremos estar conscientes, con un espíritu abierto, de poder entender qué es lo que Dios dice en su palabra, para qué es su palabra, el beneficio de su palabra en nuestra vida. Entonces quiero pedirles que ustedes estén muy listos en su corazón, en su mente. Reciban la palabra del Señor, reciban el consejo de Dios. Dejen que hoy la palabra ministre en nuestros corazones. Amén. Bien, los quiero mucho y voy a hacer una oración. Padre, quiero darte gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas. Gracias, poderoso Dios, por este tiempo, por tener la bendición de poder enviarles tu palabra aún a través de estos medios, Señor. Y que allí en casa, donde están ahora viéndome, Señor, y escuchándome, yo te pido que tu Espíritu Santo llene sus corazones, redarguya sus vidas, convenza, Señor, la convicción de su fe, de tal manera que ellos puedan decir: yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Padre, en medio de todo lo que se está viviendo, tu iglesia necesita tener una seguridad de tu palabra. Tu iglesia necesita estar segura de en qué ha creído. Ellos no pueden solamente creer con su mente y oír con su oído humano. Ellos tienen que creer con su corazón y estar seguros de que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Que esta palabra no cae a tierra. A donde se envía esta palabra llega y produce aquello para lo cual se ha enviado, dice el profeta. Y Señor, hoy enviamos tu palabra a un pueblo que sabemos que tiene hambre y sed de tu bendita palabra. Envía una palabra a buena tierra, Señor. Tu iglesia es buena tierra, tus hijos son buena tierra, y ahí sembramos la semilla del reino. Gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Aleluya. Bien, voy a leer un versículo que es conocido por todos nosotros. Está en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios, el ruach de Dios, el Espíritu de Dios, y es útil. La Biblia tiene una utilidad, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios te capacita, te forma, te entrena, todo ello. Entonces, hoy quiero compartirte algo que considero que sería muy bueno que lo aprendiéramos más. Sé que ustedes son muy estudiosos y más ahora que están estudiando la Biblia, aunque muchos no mandan su reporte de lectura terminada. Eso a mí me está diciendo que no están leyendo. Entonces, por favor, esfuércense, ¿ok? Cada familia esfuércese. Entonces,
Hoy quiero hablarte de otra parte, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la palabra que salió de la boca de Dios. Hace 8 días te hablaba sobre Jesús, que Jesús era la palabra, como Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y te decía yo cómo operó en la creación, cómo Jesús manifestó su poder creativo y participó en todo ello, y vemos al Espíritu Santo. Todo eso que te enseñé hace 8 días en el estudio de la palabra de Dios, la prédica que te di hace 8 días. Pero quiero hablarte un poquito sobre los símbolos de la palabra de Dios, porque son muy interesantes y es algo que tú y yo tenemos que aprender mucho. Porque la palabra de Dios tiene varios símbolos que el Espíritu Santo revela a través de la misma Biblia. Y es que muchos de estos símbolos tienen una conexión para nosotros con el mundo natural que nosotros conocemos. ¿Cómo es tan glorioso, tan maravilloso Dios, que toma figuras que para nosotros son conocidas y que funcionan para algo, cómo las toma y las compara con su bendita palabra? ¿Para qué? Para que le entendamos de mejor manera. Dios siempre ha buscado la manera de que el hombre lo entienda. Solamente el necio dice que en su corazón no hay Dios, pero cuando el hombre entiende la palabra de Dios, su historia cambia de tal manera que puede entender cuál es el propósito y destino de su vida. Es por eso que cuando Nicodemo llega en la noche a ver a Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios no harías las cosas que haces. Y Jesús le habla: tienes que nacer de nuevo. Y Jesús empieza a explicarle, pero hay un momento que Jesús le dice: lee si no entiendes. Muchas veces a varios les dijo Jesús: ustedes leen y no entienden. ¿Por qué? Porque cuando alguien entiende la palabra de Dios, su vida cambia, su cosmovisión de la tierra cambia. Aún su cosmovisión de lo que es el mundo espiritual en esta tierra también cambia, lo entiende de otra manera diferente. Entonces hoy quiero hablarte un poco sobre los símbolos de la palabra de Dios. Hay muchos símbolos, pero de hecho tengo 9 a la mano, pero no creo que me dé tiempo de enseñarte los 9. Quiero enseñarte los más específicos y quiero que puedas entender el poder que tiene la palabra, lo poderosa que es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, voy a enseñarte algunos pocos, ¿ok? No me da tiempo de enseñarte todo porque estoy tomando un tiempo razonable. Quiero que disfrutes en casa la enseñanza de la predicación, por eso solo tomo un tiempo razonable, ¿ok? No estoy tomando 1 hora, hora 10, que es lo que normalmente predico yo. Estoy tomando muy poco tiempo, media hora, 35 minutos, porque quiero que se quede bien puesta la palabra en tu mente y en tu corazón. Algunos de los símbolos que la Biblia nos revela, a través de la cual ella se da a conocer, es la lámpara, es el fuego, es el martillo, es la semilla, es la espada, leche, luz, la vara de almendro. Y así como esa, hay otras más a través de las cuales se revela la palabra de Dios, como el bálsamo, como camino de vida, y diferentes símbolos a través de los cuales la palabra de Dios se revela para nosotros. Entonces, quiero comentarte solamente un poco acerca de todo lo que nos habla Dios en lo que es la simbología o los símbolos de la palabra de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, puedo decirte que de la primera que te quiero hablar es de la lámpara. Y por cierto, el rey David es el que hace una mención de: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque en el transitar de la vida no hay nada que pueda alumbrar tu caminar, sino solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la única que puede darte a ti dirección, decirte por dónde. No es lo mismo que tú pases por una calle oscura que pases por una calle donde no hay luz. No es lo mismo. Nunca, si en una calle oscura vas a pasar con incertidumbre, con miedo, con duda, no te vaya a salir un perro o alguna persona te vaya a atacar, espantar o algo. Pero cuando tú caminas en una calle que hay luz, no tienes problemas. Es más, si ya tienes un poquito de problemas en tu visión, la vista desgastada, cansada, si no hay luz en la noche, te sientes muy inseguro para caminar, te sientes muy inseguro para salir. ¿Por qué? Porque la lógica es que la oscuridad te produzca miedo e inseguridad, porque te puedes caer. Por eso necesitamos la luz. La luz es esencial para el camino de nuestra vida. Por eso la Biblia se revela de esa manera como una lámpara. Y lámpara es a mis pies.
no dice lámpara es a mi alrededor, no, lámpara es a mis pies, porque en tu vida y en mi vida nuestro caminar depende de la dirección de la palabra de Dios, de eso depende. Entonces nosotros necesitamos entender cómo la palabra de Dios nos va guiando, nos va alumbrando, como lo hacía la columna de fuego de noche en el desierto para el pueblo de Israel, para poderlos guiar al camino donde Dios los quería llevar. Entonces la palabra de Dios es esa luz poderosa que nos guía, esa luz que guía nuestro caminar, para que nosotros no caminemos por caminos que no nos son convenientes, o probablemente camines por un camino que tú veas muy bonito, pero ese camino no te va a llevar. La Biblia dice que al hombre todos los caminos le parecen bien, pero al final son caminos de muerte, porque si no hay luz, si la lámpara de la palabra, la luz de la palabra no está alumbrando tu caminar, es probable que tú te equivoques hacia dónde vas, es probable que hierres el camino. Por ejemplo, también el Salmo 119, 130 destaca la sabiduría espiritual que la palabra de Dios tiene de una manera sencilla, de cómo ella nos puede guiar, de cómo tus palabras me alumbran. Entonces es tan interesante, es tan importante que nosotros podamos entender cómo la palabra de Dios es luz aún en medio de la oscuridad más tenebrosa. A veces los problemas, la aflicción parece una noche oscura, pero cuando llega el resplandor de la luz de Cristo, todo cambia. Vemos la luz del Señor, nos damos cuenta cómo hay una seguridad de poder caminar, porque la luz te da seguridad. Jesús es nuestra luz, su palabra es nuestra lumbrera para alumbrar nuestro caminar. Eso es la palabra también. Hay un versículo de Jeremías, en Jeremías 5:14, que dice: aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Quiero hablarte de otro símbolo de la palabra de Dios, que es el fuego. Y aquí en Jeremías, capítulo 5, verso 14, habla de cómo la palabra de Dios es fuego, y es un fuego que tiene el poder de consumir. La palabra de Dios tiene el poder de consumir todo aquello cuando ella puede llegar. Por eso dice que al final de los tiempos va a ser probada nuestra fe, Siraén, hojarasca, sobre qué fundamento pusimos nuestra fe. Por eso nuestro fundamento debe estar sobre la palabra de Dios, porque ella es fuego y ella va a probar la fe, ella va a purificar la fe, porque la palabra de Dios es fuego. Y reitera ahí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 23, versículo 29, vuelve a reiterar: no es como fuego mi palabra, dice Jehová, no es como fuego mi palabra. Es por eso que cuando la Biblia nos revela el fuego que contiene la misma palabra, habla de purificación. Por eso, la manera de purificar el oro es con fuego. Y precisamente ahorita que estamos pasando esta situación, no se recomienda que los cuerpos sean enterrados. Se pide que sean cremados. ¿Por qué deben ser cremados? Porque llegan los cuerpos a cremarse a cerca de 1000-1200 grados de temperatura. El virus que está matando a la gente ahí queda totalmente destruido por completo, porque el fuego tiene ese poder. Por eso dejemos que la palabra de Dios sea como fuego, que queme todo lo que no sirve a nosotros, todo lo que estorba, todo aquello que no lo necesitamos, que la palabra llegue como un fuego y lo pueda quemar, lo pueda calcinar, de tal manera que seamos purificados en nuestra vida, porque esa es la función del fuego en la palabra, purificarnos. Entonces nosotros necesitamos tener ese entendimiento de que el fuego de la palabra pueda llegar a nuestro corazón y hacernos sentir eso que para nosotros es tan necesario. Porque miren, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, no solamente a tu oído y a tu mente, sino que llega a tu corazón, ella puede producir un fuego en tu mismo corazón, ese fuego de pasión, ese fuego de yo sí quiero, sí pastor, yo voy a servir, no voy a regresar igual, no puedo volver igual después de que Dios me guardó, después de saber que murió tanta gente que conocía. Tengo que regresar con un fuego de pasión en mi corazón. Mientras yo hablo la palabra, deseo que tu corazón esté ardiendo. Acuérdate en Lucas capítulo 24, cuando los de la población de Emaús iban de regreso a su pueblo, el camino de Emaús, y dice que ellos iban un poco tristes porque había sido el tercer día y no había pasado nada. Y se les acerca una persona a hablar con ellos, ellos lo consideran un forastero.
y le dicen, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado? ¿Cómo murió el Cristo, hombre de Dios? Y empiezan a hablar de Cristo ellos. Ellos no saben que es Jesús el que va junto a ellos. Y dice que Jesús les dice que como son lentos para entender, tardos para oír y lentos para entender. Y les dice, no habéis oído que dijo Moisés, y empieza desde Moisés y los profetas, dice la palabra de Dios, y empieza a hablarles de que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitara al tercer día. Y él empieza nuevamente a refrescarles en su memoria con la misma palabra de Dios, de tal manera que cuando ellos ya se dan cuenta, que no lo dejan que se vaya, está en casa y se dan cuenta que es él y él desaparece de su vista, cuando ellos están platicando, llega un momento que ellos en el capítulo 24, en el verso 32, dicen algo poderoso ellos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No nos ardía nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es muy comprensible de que la palabra de Dios, al ser ministrada hacia tu corazón, al llegar la revelación de la palabra a tu corazón, ella produce un fuego en tu corazón. Tus conciencias empiezan a entender y empiezas a decir, wow, esa es palabra de Dios, ese es el Señor hablándome a mi vida, yo recibo esa palabra. Es por eso que mientras que ellos escuchaban a Jesús, dice, no ardía nuestro corazón cuando oíamos las Escrituras y cómo nos hablaba de ellas. Empezó a haber un incendio dentro de ellos, de la presencia de Dios al oír su palabra. Por eso la palabra debe de incendiar nuestros corazones, iglesia. Debemos de tener ese anhelo de oír la palabra. Ahora que se está estudiando en la semana las tareas que estamos dejando de lectura devocional, que es algo que ha sido muy lindo porque, pues bueno, hoy esta semana terminamos Job, ya vamos muy avanzados, ya leyeron los evangelios, varias cartas, estamos combinando diferentes partes de la Biblia para que vayamos estudiando. Entonces, yo quiero entender que esta semana que leíste Job, te quedaste impresionado y dijiste, lo que yo vivo no es nada, los problemas que tengo no son nada con la situación que vivió nuestro hermano Job. Entonces, yo solo deseo que la palabra arde en tu corazón mientras tú la estés estudiando. Quiero hablarte de otro símbolo de la palabra de Dios, y el símbolo es martillo. Por la pluma del profeta Jeremías, dice el Dios de Abraham, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebrante la piedra? Eso dice Jeremías 23, 29. ¿No es como fuego mi palabra y como martillo que quebrante la piedra? En lo que respecta al martillo, entendemos que el martillo se usa para diferentes funciones. Lo puede usar un carpintero, lo puede usar una persona que parte piedras. Es más, ahora tú vas y pides un martillo y te dicen de cuántas onzas, porque hay de diferentes pesos, de diferentes grosores. Y hay martillos que te sirven para esto, para el otro, para aquello. Martillos para tapiceros, martillos para clavar clavos muy pequeñitos, martillos que atraen imán, de todo hay ahora. Pero cuando la Biblia dice que ella es cual martillo, que es un martillo que puede golpear y que puede despedazar y atravesar, podemos entender algo del poder de la palabra. En Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, el corazón de piedra es quebrantado con el martillo sobrenatural de la palabra de Dios. Lo entendemos así. ¿Por qué? Porque dice, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quiere decir, la dureza de tu corazón yo la voy a golpear, la voy a trabajar de tal manera que voy a lograr quitarla totalmente, quitar el corazón de piedra que tienes y te voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Es por eso que nosotros entendemos que el corazón de piedra es quebrantado por el martillo sobrenatural de la palabra de Dios. No hay hombre más duro que un martillo. Y si la palabra de Dios es como un martillo, aún la peor dureza de tu corazón, Dios la puede quebrantar con su misma palabra. Dios puede empezar a trabajar como el escultor, dándole forma a tu vida. Así es la palabra de Dios. El escultor no le es suficiente un cincel. El cincel solamente lo va a poner donde es necesario, pero el martillo es el que va a golpear para que se dé la forma. De esa manera, la palabra de Dios es enviada hoy a tu vida
para que pueda golpear la parte donde necesita quitarse lo que sobra, eso que te hace deforme, y que lo puede ir cortando el poder de la palabra, a irle dando forma para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Es tan importante entender entonces cuando la palabra de Dios es como un martillo que puede ser contundente sobre tu vida, que puede frenarte en el ímpetu del odio, del coraje, que tiene el poder de golpear en esa parte donde se ha hecho tan duro el corazón, donde se ha hecho tan dura ya la espalda que ni las cargas las entiendes. Cuando el martillo de la bendita palabra de Dios golpea, nos da forma y nos suaviza, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Cuánta necesidad tenemos de todo eso? Quiero hablarte también de otro símbolo de la palabra de Dios, y este símbolo es la espada de justicia. La espada de justicia es un arma de corto alcance. La espada de justicia es un arma de corto alcance. Viene de la palabra hebrea chereb y de la palabra griega machaira o macaira, los cuales designan una daga o una espada. En el Medio Oriente se utilizaban diferentes tipos de espadas. Había curvas, rectas, cortas y largas. Según el tipo de pelea es el tipo de arma que ellos iban a utilizar. Es por eso que en la Biblia hay muchos símbolos conectados con la palabra de Dios como espada. Y hay muchas partes donde se toma esa metáfora de la espada para aplicarla a la palabra de Dios. En Jeremías se habla de la espada, en Mateo capítulo 10 se habla de la espada, porque es un instrumento de la justicia de Dios. La espada es para aplicar la justicia de Dios. Entonces, las palabras imprudentes son comparadas con una espada que golpea. Eso dice Proverbios 12:18. La lengua es como espada aguda, dice el Salmo 57:4. Y las palabras malas son espadas desenvainadas, dice el Salmo 55:21. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es parte de la armadura del cristiano en contra de la lucha del mal. Por eso la espada del Espíritu es muy importante. Usted no puede ir a pelear con una espada si nunca se ha entrenado. Usted no va a saber cómo golpear, usted no va a saber cómo utilizarla, no va a saber en qué momento poderle introducir. Probablemente usted golpee y se lastime la mano de un solo golpe que usted dé mal. Por eso el que usaba la espada tenía que ser un hombre entrenado, un hombre capacitado que constantemente usaba sus herramientas y estaba entrenándose constantemente. En Nehemías nos habla cuando se restauraron la ciudad y las puertas y los muros, cuando fueron restaurados, dice que en una mano tenían la espada y en la otra su herramienta de trabajo, porque la espada nunca puede separarse de nosotros. La espada siempre debe de estar en nuestra vida, porque la espada es la palabra de Dios. No sea que te estés enfrentando ahora, pero sea lo que sea que te estés enfrentando, toma la espada correcta, toma una espada larga o una espada corta, lo que vayas a necesitar, pero siempre usa la espada. Y por lo regular procura conocer bien tu espada, que no solamente conozcas Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no solamente conozcas porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna, San Juan 3:16, sino que tengas un buen conocimiento de la palabra de Dios, puedas entender que hay en Génesis, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, y así te vas en todo el Nuevo Testamento, pero que te digas, oh, de este problema está en este libro, esto está en tal carta. ¿Por qué? Porque conozco mi espada, porque la espada de justicia la voy a usar para aplicar la justicia de Dios, porque tiene ese poder la palabra de Dios. O convenzo a alguien con mi espada, o mi espada corta aquello que le sobra o que le estorba, para que esa persona pueda entender la justicia de Dios. Así de poderosa es la espada del Espíritu, así de poderosa es la palabra de Dios en el símbolo de ser una espada. Pero quiero ampliarte un poquito más el símbolo de la espada. Aunque quiero hablarte de la espada de justicia desde su origen, porque hay un origen de la espada. Y la primera vez que vemos una espada, la primera vez que vemos la palabra chereb en hebreo, es en el libro del Génesis.
¿Por qué? Porque después de la caída del hombre, después de la caída de Adán y Eva, Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso dice Génesis capítulo 3, verso 24. La espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida era la espada de la justicia que separaba la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas y el pecado de lo santo. Es por eso que esta espada, al estar ahí, impedía que Adán y Eva volvieran a acercarse al árbol de vida. ¿Por qué? Porque Dios la puso y dijo Dios, para que no tomen de ese árbol y vuelvan a vivir. Entonces la manera, quiero que me pongas mucha atención en esto, quiero enseñarte algo glorioso. No podían Adán y Eva volverse a acercar a tomar del árbol de la vida, el cual representa a Jesús. Eso te lo enseñé la semana pasada en el tema de la palabra de Dios. Hoy mi tema es los símbolos de la palabra de Dios. No podían ellos acercarse a tomar nuevamente del árbol de la vida, porque si no iban a vivir en esa condición de pecado que estaban. Tenía ahora que venir una redención, una remisión de los pecados del hombre, y para eso es que vino Jesús a morir. Pero espérame, ahí está el árbol de la vida. Ahora, ahí está el árbol de la vida. Ahora ya no hay acceso a él. Adán y Eva habían comido del árbol de la vida cuando ellos querían, todas las veces que querían, y disfrutaban del árbol de la vida que los retroalimentaba y les daba vida. Amén. Es como ahora la palabra para nosotros. El asunto es, iglesia, que Adán y Eva ya no se podían acercar a él, porque había dos cosas: había querubines cuidando y había una espada de fuego que se revolvía todo el tiempo y no podían pasar, podía cortarlos y matarlos, porque la Biblia es como una espada de dos filos, o matas o te matas. Por eso es una espada de dos filos. Entonces se revolvía, ellos no podían tener acceso al árbol de la vida porque se los impedía una espada. Iglesia, ponme atención. No tenían acceso al árbol de la vida porque se los impedía una espada. Es por eso que tú y yo, para poder tener acceso al árbol de la vida, el cual es Jesús, tiene que ser solamente a través de la espada. Es la espada ahora la que a nosotros nos prueba para ver si podemos tener acceso al árbol de la vida o no, porque la espada es la palabra de Dios. No puedes llegar a Jesús si no es a través de la palabra, porque Él nos reveló la palabra, Él nos dio la palabra. Y cuando nosotros recibimos la palabra, ahí estamos recibiendo a Jesús, pero esa misma palabra es una espada. Y esa espada, cuando vino a nuestro corazón, hizo una circuncisión en nuestro corazón de tal manera que ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió. Ese camino que se cerró, ese camino que fue cerrado y que se pusieron querubines al lado para que no hubiera acceso al árbol de la vida, y esa espada de fuego que no se podía tocar, Jesús vino y nos la entregó y nos la puso en la mano y la puso en nuestro corazón. Esa espada ya no está enfrente de nosotros y se revuelve para matarnos, para cortarnos y destrozarnos, sino que ahora esa espada es multifuncional, puede penetrar en tu ser, en tu carne, en tu alma, hasta tus huesos y partirlos a los huesos y llegar al tuétano. Tiene ese poder la palabra, pero esa misma espada es la que nosotros usamos para poder llegar a la vida de las demás personas. Es por eso que había una espada encendida ahí, no hay acceso. Para llegar a Jesús tienes que tener acceso por la palabra. La espada es la palabra. Jesús es el árbol de vida. No puedes llegar al árbol de vida si no es a través de la palabra. Es por eso que cuando viene Jesús lo que les revela es la palabra. Y les dice las palabras que yo hablo no son mías, son de mi Padre que me ha enviado. La espada que tengo es de mi Padre, pero esta espada se las voy a entregar cuando yo me vaya. Yo les estoy dando mi palabra, les estoy dando una espada para defenderse de la religiosidad, de la ignorancia, del pecado, de Satanás. Les estoy dando una espada. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos por qué estaba esa espada de fuego guardando el árbol de la vida, no permitiendo acceso. Es por eso que no puede decir una persona, no puedes decir tú, iglesia, que crees en Jesús si no crees en su palabra. Porque tienes que pasar primero por la palabra. Tienes que pasar primero por la espada para llegar al árbol de la vida. Tienes que llegar primero a la palabra para llegar al beneficio de Jesús. Si tú no crees en su palabra, no puedes creer en Jesús. No puedes decir que crees en Él y no creer en su palabra. Es incongruente. Eso no va con la fe cristiana.
Tienes que creer en su palabra. La Biblia dice que los demonios creen y ellos tiemblan. Y no solamente no solamente creen como tú y yo. Ellos creen porque saben quién es Jesús. Ellos saben quién es la palabra. Por eso Satanás, cada que puede, usa la palabra para engañarte a ti y a mí. Y usa la palabra para tratar de desviarnos, de distorsionar nuestra vida. Porque la va a usar como él quiere. Por eso tenemos la revelación de la palabra. Por eso tenemos la luz de la palabra para entender qué nos quiere decir Dios. Porque si tú tomas mal, escúchame lo que te voy a decir. Si tú tomas mal un pasaje de la palabra de Dios, si tú te equivocas en la interpretación de un texto de la palabra de Dios en relación a tu vida y te equivocas y algo sale mal, tú vas a culpar a Dios y vas a culpar a su palabra. Pero probablemente en su palabra Dios no te estaba diciendo lo que tú entendiste, lo que tú crees que Dios te dijo. A lo mejor Dios no te lo estaba diciendo, probablemente el enemigo te estaba engañando. Conocí hace muchos años a un hombre que iba a la congregación donde yo me reunía con mi pastor. Y recuerdo que ese hombre una vez me dijo, ¿por qué dice aquí la Biblia, alégrate, y toma vino y alégrate? Y decía, oiga, pero si aquí dice que se puede y todo. Eso me lo dijo cuando él ya había tomado vino, porque la Biblia le dijo que tomara vino. Y el hombre andaba muy feliz con el vino y otra vez volvió a los problemas del alcohol. Porque muchas veces él te va a decir, mira lo que dice la Biblia, mira aquí lo que dice. Es como aquellos que dicen, esto es del Antiguo Testamento, esto ya no lo tenemos que hacer, esto sí lo tenemos que hacer, estos ya no existen, estos sí existen. Y la gente empieza a decirte lo que ellos dicen, no lo que Dios quiere decirte. Por eso es muy importante entender que la Biblia es una espada de justicia que tiene un origen desde el principio. Y era permitirnos el acceso al árbol de la vida, pasando por ella o teniendo la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, considero que esto es muy glorioso cuando tú y yo podemos entender. Por eso, cuando tú y yo entendemos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es como un arma que te puedes defender de un lado y del otro lado, a diestra y siniestra tienes el poder de defenderte. Quiero hablarte de una espada. Esta espada es muy significativa, porque esta espada le perteneció a un hombre. Solo que esta espada la tomó un rey. Ponme atención. Esta espada le pertenecía a un hombre, pero esta espada la tomó un rey. Es por eso que antes de que Jesús viniera, el diablo podía presentarse como ángel de luz. El diablo podía engañar. Aún podía engañar a los profetas y a los hombres. Engañó a varios. Tenemos historias en la Biblia. Cómo es usado el profeta viejo para engañar al profeta nuevo. Aun cuando el profeta nuevo había dicho, por palabra de Jehová, por palabra de Dios, se me dijo, no vuelvas por el mismo camino, ni comas con nadie, no comas nada. Y el profeta viejo lo engañó. Se regresó por el mismo camino y comió, y un león lo mató. Esa es otra enseñanza para otro día. Pero yo a lo que me refiero es, qué fácil el enemigo engañaba a la gente tratando de tomar fragmentos de la palabra de Dios y poniéndolas en el corazón de un hombre, creyendo que Dios las había dicho. Porque una cosa, mire, iglesia, esto es muy interesante. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el absoluto sagrado salido de la boca de nuestro Padre, de nuestro Dios, ¿ok? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso no lo vamos a discutir, no lo vamos a cambiar. Está escrita en sus originales, arameo, hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y aún todo el Antiguo Testamento de la Septuaginta está escrita, toda traducida en griego, ¿ok? Están los originales, ahí tú no le puedes cambiar. Tú no puedes cambiar palabras porque están escritas en sus originales. Pero el enemigo puede tomar fragmentos para ponerlos y engañarte de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Te estoy enseñando de una espada que era de un hombre, pero la tomó un rey. Este hombre, dueño de la espada, es un tipo de Satanás. Y este rey es un tipo de Cristo. Ponme mucha atención. Te estoy hablando de la espada de Goliat. La espada de Goliat fue una espada consagrada. Fue una espada que no fue un trofeo. Me encanta entender esto. La espada de Goliat no fue un trofeo para David,
Porque la espada de Goliat se llegó a guardar por los sacerdotes. Oh, esto es impresionante. La espada de Goliat con la que David le cortó la cabeza, no fue un trofeo para David que lo tuviera colgado en su casa y que dijera espada de Goliat, sino que esta espada fue guardada por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque esta espada se iba a volver un símbolo del poder y la autoridad de la palabra para cortar la cabeza de Satanás, para cortar la cabeza de lo que era, de lo que se había dicho, que tú le dirás en el calcañal, pero él te cortará la cabeza, él te va a dar en la cabeza. Entonces, esta espada de Goliat que toma David y le corta la cabeza, no se la lleva David como trofeo. No es una espada y nunca más se supo dónde quedó la espada de Goliat. No es cierto, sino que hay un evento muy significativo en 1 de Samuel capítulo 21, donde David está teniendo hay una pelea. Cuando David fue a la ciudad sacerdotal de Nob, huyendo de Saúl, le preguntó al sacerdote Abimelech, hijo de Abitod. Fíjense, estoy en 1 de Samuel capítulo 21, 8 y 9. Hijo de Abitod, le preguntó David, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Pongan atención, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada, le dice David, ni armaduras, por cuanto la orden del rey era premiante y el sacerdote, por cuanto la orden del rey era premiante. O sea, el rey dio una orden y urgía. Entonces yo salí como estaba, no tomé ni mi espada ni me puse nada de armadura, así salí. Entonces le pregunta al sacerdote, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí. Hey, iglesia, pon atención. La espada de Goliat, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo. Está envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque no hay otra sino esa. Y dijo David, fíjense lo que dijo David. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ninguna como esa espada. Esa espada es poderosa, porque esa espada tiene el poder de cortar cabezas. Esa espada ya está marcada para cortar cabezas. Dame esa espada. Fíjate, David pudo haber dicho, no, es la espada de un incircunciso. Esa es una espada que a mí no me sirve, no, mejor voy por mi propia espada. No, David dijo, ninguna como esa, y ninguna como esa. El asunto es, ¿por qué esa espada era ninguna como esa? Porque número uno, esa espada le pertenecía a Goliat, un tipo de Satanás, pero se la quitó un rey escogido conforme al corazón de Dios, y este rey es un tipo de Cristo, de tal manera que este rey, al tomar esa espada, volvía nuevamente a tener una consagración, porque estaba en la mano de un rey. Pon atención, iglesia, tú y yo somos reyes y sacerdotes, y Jesús nos ha dado su espada en su mano. Entonces, lo que más me impacta es esto. ¿Dónde está la espada de Goliat? Está con los sacerdotes, y los sacerdotes no la tienen tirada y arrumbada en un rincón, la tienen envuelta. Ella tiene un velo. La espada de Goliat tiene un velo y está atrás del efod, no está delante del efod, sino que la espada dice que está dice aquí envuelta en un velo detrás del efod. Está atrás del efod, el efod está adelante. Sí, porque el efod habla de la consagración. El efod habla de la dedicación, la santificación. La espada está detrás de lo santo, no está delante de lo santo, está detrás de lo santo. ¿Por qué? Porque la espada, pónganme atención, iglesia, la espada representa la palabra de Dios. Esta espada representa la palabra de Dios, solamente que tiene un velo. Por eso cuando viene Jesús, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni el pueblo de Israel entendían la palabra de Dios, porque había un velo para ellos.
estaba compuesto como un velo, no lograban ver la claridad de la palabra. Pero una vez que viene Jesús, que es el sacerdote para siempre, nuestro Melquisedec, Él trae el efod de la pureza, la consagración, la santificación, de tal manera que Él puede tomar esa espada para pelear su batalla y antes de irse entregarnos esa espada a nosotros. Es por eso que David dice: ninguna como esa, dame esa espada. Pero estaba con un velo. ¿Por qué? Porque la palabra estaba oculta para muchos. Por eso dice que el misterio nos fue revelado, dice el apóstol Pablo. Porque cosa que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y es su palabra revelada para nosotros. Por eso tengamos la espada siempre en nuestra mano. Porque esta espada era de Goliat, tipo de Satanás. Satanás durante mucho tiempo quiso tener la palabra, porque él anhelaba ser como Dios y quería manejar a la gente. Pero vino Jesús y quitó el velo y tomó la espada, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos dio una gran victoria. Porque esa espada detrás del velo es como la palabra de Dios, la bendita ley de nuestro Dios que dio en el monte Sinaí, que estaba esperando que viniera el ungido, el hombre correcto que quitara el velo. Por eso Juan dice en Apocalipsis capítulo 5 que no fue hallado nadie digno de abrir los sellos. Pero dice que el Cordero de Dios era digno de abrir y de desatar los sellos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios nos dio la victoria. Él logró toda la victoria para nosotros. Y Él es nuestro sacerdote que logró quitar el velo para que ahora la palabra que no era entendible y que no se entendía por su Espíritu Santo, hay una revelación ahora. Aquí está la espada sin velo. Nosotros la tenemos para la gloria de Dios y tenemos que disfrutarla, preciosa iglesia. Es por eso que si la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de tu ser, es porque ella tiene poder. No menospreciemos la palabra. Nunca pienses que Dios dice algo que Él no va a cumplir. Nunca pienses que hay un versículo que Dios puso ahí para engañarte, para dañar tu corazón, para que tú te equivoques. No es cierto. La palabra de Dios es viva y también es eficaz. Y bueno, ya no tengo tiempo para enseñarte lo demás. Quisiera hablarte sobre la miel, porque la palabra de Dios es como miel, dice el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, está en el libro de los Salmos, está en Segundo de Reyes, como la miel se compara con la palabra de Dios. Pero ya no tengo tiempo para enseñarte más de esto. Quiero que te quedes con lo que te he enseñado y no te olvides que no solamente es miel, también es pan. La palabra de Dios es pan. Por eso dice que ella alimenta nuestro espíritu. El pan material alimenta lo físico, pero el pan espiritual alimenta tu espíritu. Iglesia, alimentemos cada día más nuestro espíritu. Eso nos va a hacer fuertes. Eso va a hacer que el regreso a buscar de Dios nos haga tan firmes y tan entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Porque tú tienes que entender algo, iglesia. Esto ya no va a ser lo mismo. Esto que ha venido sobre la tierra nos va a cambiar la vida a todos. Ponme atención, nos va a cambiar la vida a todos, nos va a cambiar hábitos, nos va a cambiar costumbres, nos va a cambiar disciplina, muchas cosas. Lo único que no te puede cambiar es tu fe. Esto no te puede cambiar tu fe. Esta situación que se está viviendo en la tierra no te puede decir, busca a Dios. No lo busques. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá. Vienen los días en que vamos a probar nuestra fe a un nivel mayor. Y no hay lugar donde nosotros vayamos sin que llevemos la espada del Espíritu para poder detener, arruinar, despedazar y destruir aún todo virus y toda bacteria que pueda haber a un lugar donde tú y yo lleguemos. Esto es un asunto de pelea y de autoridad espiritual, iglesia. Por eso se nos dio una espada. Bendigo a Dios y bendigo tu vida. No tengo tiempo para hablarte más sobre el pan, pero tú sabes que la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 también habla que es una semilla, que tú eres la buena tierra o que tú eres la tierra. No sé en dónde. Es más, esta palabra que estoy enviando, esta semilla que también es un símbolo de la palabra de Dios, esta semilla que estoy enviando, tú eres responsable. O la pones a un lado, como la semilla que cayó junto al camino, o la pones nada más sobre de ti, como la semilla que cayó entre piedras y vino la prueba y la lucha y se murió y se secó porque no había a tierra para que entrara la raíz, o la metes dentro de ti, pero la ahogas
pensando en el dinero, pensando en las riquezas, pensando en prosperar, pensando en que acrecentar más tus negocios, si los afanes y las riquezas de esta vida te pueden arruinar toda tu vida porque pueden ahogar la palabra dentro de ti. Pastor, entonces tengo que vivir en la pobreza, en la miseria. No, usted puede ser una persona muy bendecida y próspera, pero siempre sirviéndole al Señor, porque eres más bendecido cuando sirves a Dios. Y lo cuarto, dice que la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pastor, es que soy un limitado, da 30, pero da fruto por el amor de Dios. Pastor, estoy esforzándome, estoy estudiando el seminario, estoy creciendo, vengo a los cursos que se dan los días martes, vengo al liderazgo, estoy dando fruto a 60, gloria al Señor. Pastor, estoy listo para cuando Dios me llame. He entendido mi llamado al ministerio, al servicio, he dejado que Dios trate mi corazón, he dejado que la Biblia sea cual martillo, sea lámpara, sea espada, sea mi miel, sea mi pan. Y pastor, estoy listo. Es para el ministerio al que Dios me ha llamado. Imagínate todo esto. Por eso la palabra de Dios es semilla que espera ser depositada en la tierra, que es tu corazón, mi corazón, y crecer y dar fruto en su tiempo. Aleluya. Y bueno, lo último también es leche. La leche, que es algo histórico, que sabe el pueblo de Israel. Se les dice que en Canaán va a ser una tierra donde fluye leche y miel. Fíjate, las dos cosas ahí juntas. Porque la leche es como la palabra, que no debe ser adulterada, no hay que agregarle. Dios no necesita que yo le eche la mano en nada. Dios no necesita que yo diga, no, de veras, mira, Dios es bueno, si Él es bueno. No, Dios te va a ayudar, mira, ten paciencia. Yo no tengo que decirte nada de Dios, Él lo dice todo de Él. Solamente a ti y a mí nos corresponde creer en su palabra. Así es que la leche no debe ser adulterada. Y tu pastora y yo procuramos, como tus padres espirituales, no rebajarte la leche para que rinda. Tenemos suficiente leche en la palabra de Dios. Aquí tenemos toda la leche que tú y yo necesitamos para crecer. Aquí está toda la leche. La gente le echa agua para que rinde y alcance para los niños. Aquí tenemos leche de sobra, iglesia. Así es que recíbela en tu corazón. Y bueno, hubiera querido hablarte también sobre la vara de almendro. La vara de almendro es otra representación de la palabra de Dios. Pastor, ¿dónde viene eso, pastor? Oh, viene Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Ahí viene sobre la vara de almendro. Y todos estos símbolos que están conectados a la palabra de Dios hablan de su poder, hablan de lo multifuncional que es la palabra de Dios. Así es que, amada iglesia, yo espero que hoy tú recibas este consejo de la palabra. Tomemos la palabra como lámpara a nuestros pies. Dejemos que sea un martillo para corregir nuestra vida. Dejemos que sea fuego que esté consumiendo lo que no sirva en nosotros. Tomemos la espada de justicia para aplicar la justicia de Dios en todo lo que tengamos que hacer. Y tomemos la espada que el rey le arrebató al enemigo y nos la ha entregado a nosotros para la gloria de su nombre. Y no dejemos de tomar la miel de la palabra, de comer el pan de la palabra, de beber la leche bendita de su palabra y de entender que hay una vara de almendro que siempre va a brotar frutos renuevos y flores, porque la palabra te hace florecer. Iglesia, bendigo tu vida, bendigo tu corazón. Y en esta predicación termino solamente diciéndoles, esténse al pendiente. Es muy probable que el próximo domingo 28 ya tengamos apertura al 25%. Esta semana nos confirman de gobernación. Estemos orando, iglesia. Necesitamos regresar, buscar el rostro de Dios unidos como familia. Su pastora y yo hemos tratado de impulsarles a buscar el rostro del Señor en casa, a través de los devocionales, a través de la lectura de la palabra de Dios. Hemos tratado de enviarles periódicamente una oración, hacerles una llamada. Su pastora y yo los queremos mucho. Pero hay un lugar que nos está esperando. Hay un tabernáculo que levantamos para adorar a nuestro Dios y celebrarlo. Estén al pendiente, esta semana les vamos a dar indicaciones. Si aún tenemos que esperar una semana más, nosotros vamos a estar comunicándoles. Pero si ya tenemos esta semana ya la apertura, lo vamos a hacer. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Disfruten la palabra de Dios. Nada mejor que la bendita palabra de nuestro Padre. Él dijo que no solo de pan vive el hombre, no solo de lo que alimenta su cuerpo, sino de toda palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos. Papito, oro que mientras yo he enviado esta palabra, haya ardido su corazón dentro de ellos como los hermanos del camino de Emaús. Oro, Padre, para que tu palabra, su martillo golpeando el corazón, que el diablo no llegue,
y desanime y desaliente. Que el diablo mentiroso no vaya y les diga, ya vieron, dijo su Dios que los iba a guardar y miren cuántos han muerto. Miren, hasta pastores, miren lo que ha pasado. El Señor reprenda al diablo, reprendo todo engaño del diablo, toda palabra mentirosa. Y yo declaro, decreto y creo en la palabra bendita que nuestro Dios nos ha dado. Padre, hoy presento a tu pueblo delante de ti. Una iglesia comprada por la sangre del Cordero, una iglesia comprada en la cruz del Calvario y una iglesia que fue llamada para tener una vida y una vida en abundancia con su Dios. Bendigo a todo tu pueblo, bendigo a todos tus hijos en el nombre precioso de Jesús. Hijos, que Dios los bendiga mucho. Su pastora y yo los amamos. Cuídense, por favor, cuídense y no nos separemos de la presencia del Señor y procuremos pasar tiempo con nuestra espada. Que Dios les bendiga a todos. Les amamos su pastora y yo. Dios con ustedes. Oh, no se olviden, siempre hay un alma a quien predicarle de Cristo. Siempre hay un alma a quien salvar. Hagan llamadas esta semana a sus familias que no son cristianas. Llámenle a sus amigos y díganles, solo quiero orar por ti. Solo quiero por ti porque ya murió fulano, fulano, fulano. Ahí, díganles la realidad, pero díganle, tenemos un Dios que te puede guardar. Mi Dios te puede guardar, y hagan una oración. Que Dios les bendiga. Les amo en Cristo Jesús, mis hijos.